fue el atentado contra la Dirección General, el primero de los dos atentados contra la Dirección General de la Guardia Civil en un intervalo de muy pocos meses en la calle Guzmán el Bueno, esquina con San Francisco de Sales. Así que apenas estamos a 200 metros del lugar donde ocurrió. Así que, Miguel, de momento el denominador común de nuestros invitados, de nuestros visitantes, es que la experiencia de las víctimas del terrorismo en España les ha servido de mucho. Eso es tal vez la primera conclusión que podemos sacar. Ya me atrevo a adelantar algunas conclusiones, pero la primera conclusión que podemos sacar escuchando a nuestros tres invitados, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Gracias, Víctor. Quiero empezar mi intervención dando las gracias a la Comunidad de Madrid, a San Pablo CEU, por organizar este congreso tan necesario. Hacía unos años que no se organizaba y, como vemos, es muy necesario este tipo de congresos para poner cosas encima de la mesa. Para mí es un honor hoy. Te doy las gracias, presidenta Maite, por dejarme alzar la voz en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo, pionera en tantas cosas que voy a explicar ahora, y creo que imagen, como han dicho mis antecesores, de las víctimas del terrorismo, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, ¿no? Por ello somos la mayor asociación, 4.800 asociados en estos momentos, y que llevamos 41 años de vida, somos la asociación más antigua de Europa y probablemente del mundo, ¿no? Hemos trabajado mucho y, como decían, somos un referente, y para nosotros es un orgullo ser un referente, aunque creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. De ahí la importancia de estos congresos y, sobre todo, que seamos las víctimas del terrorismo las que estamos hoy teniendo voz y las que podemos organizarnos a nivel europeo y a nivel mundial. Porque en el momento que entra la política, en el momento que se organiza, pues bueno, ayer lo vimos a través de la ONU, a través de Europa, de directivas, y están dirigidas por políticos, y al final las víctimas contamos poco y nuestras experiencias nos dan un sitio muy pequeño para poderlas contar. Dicho esto, las víctimas en España, en el año 99, la Asociación Víctimas del Terrorismo se crea en el año 81, y hasta el año 81 en adelante, hasta el 99, somos invisibles. Es lo que decían mis compañeros y antecesores. No nos veían, y somos las víctimas las que tenemos que organizarnos, hacer una asociación, y con el apoyo ciudadano agradezco mucho a las personas que están hoy aquí apoyándonos, como siempre, ciudadanos, alumnos de diferentes colegios que están aquí, y los que están a través de online, que siempre recibimos su apoyo, y ese apoyo ciudadano es vital para que las víctimas del terrorismo tengamos visibilidad. Aparte de los diferentes gobiernos, como en este caso la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente no es el Gobierno de España que ha organizado este congreso internacional, pero sí, afortunadamente, hay muchas comunidades autónomas comprometidas con las víctimas del terrorismo, y en este caso la Comunidad de Madrid. Por eso, luego pasaré a explicar que hemos tenido que desarrollar también leyes autonómicas que complementen las leyes nacionales que hay. Ya digo, en el año 99, siendo presidenta Aznar, se creó la primera ley, la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y a partir de ahí, tras mucha lucha, conseguimos que las víctimas empezáramos a tener visibilidad. Esa visibilidad se acentuó mucho más en el año 2011 con la Ley 29/2011 de Víctimas del Terrorismo, que luego se desarrolló en su reglamento en el año 2013. Fue una ley de consenso de todos los partidos políticos y que se hizo con el apoyo de todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que pudimos aportar todo lo que pensábamos que era mejor para las víctimas. Como bien han dicho, es una ley referente a nivel europeo y a nivel mundial. Muchas asociaciones se han puesto en contacto con nosotros. Guillón, hace años, siendo presidenta, Ángeles Pedraza. Bélgica, bueno, pues seguimos colaborando ahora, porque bueno, hay una serie de cadencias. Nosotros desde entonces nos llevamos personando en todos los procedimientos judiciales que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional. Actualmente estamos en más de 200 procedimientos en la Audiencia Nacional. Tenemos los mejores juristas, hoy están aquí acompañándonos, los mejores juristas en leyes de víctimas del terrorismo y en poder pelear esas leyes en la Audiencia Nacional. Conseguimos en el año 2015 un estatuto de la víctima que lo que hacía es que pudiéramos estar vigilante al cumplimiento de las penas, de las condenas en el régimen penitenciario, cosa que hasta entonces no existía. También fue una cosa que tuvimos que pelear mucho con el entonces ministro Gallardón, y también fue algo que conseguimos. Y ya digo, en el año 2013 ese desarrollo reglamentario de esa ley del 2011. Quedan muchas cosas por hacer. Yo siempre digo que debería haber una buena directiva europea
pero esa directiva europea tenía que contar con las víctimas del terrorismo. Yo ahora, desde la VT, estamos por la labor, ya hemos tenido algún contacto con ustedes, en ponernos de acuerdo las víctimas del terrorismo, más allá de los diferentes gobiernos, y ser las víctimas del terrorismo, una vez más, las que capitaneemos en Europa y en el mundo lo que hay que hacer con las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque al final, ayer se habló de muchos temas, y quitando las experiencias de las víctimas del terrorismo, bueno, pues yo escuché hablar de mucho papel, pero al final lo importante y el foco hay que ponerlo en la atención a las víctimas del terrorismo. Y por eso nosotros desde la VT llevamos años formando a psicólogos especializados en víctimas del terrorismo, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque becamos a esos psicólogos para que estén especializados en víctimas del terrorismo, porque detectamos, yo por ejemplo sufrí el atentado hace 35 años, hay gente que lo sufrió hace 50, porque no olvidemos que la lacra del terrorismo en España, aunque era un terrorismo autóctono de aquí y lo hemos sufrido solos y no teníamos el apoyo de nadie, porque bueno, los demás como no lo sufrían miraban para otro lado. Hoy afortunadamente o desgraciadamente el terrorismo que hay es un terrorismo global. Nos coge a todos y a cualquiera nos puede coger. Y lo hemos visto en los diferentes países que a lo largo del tiempo está sufriendo el terrorismo y que lo vamos a seguir desgraciadamente sufriendo a lo largo de los años. Con lo cual hay que estar organizados, hay que tener las mejores leyes. Nosotros estamos por la labor de exportarlas porque hemos trabajado en ellas con los diferentes gobiernos que han ido pasando por España a lo largo de los años, de un signo o de otro. Nosotros hemos trabajado con todos ellos y creemos que es un orgullo para España tener las mejores leyes de víctimas del terrorismo que hay ahora mismo en el mundo, con lo cual estamos dispuestos a exportarla y colaborar con ustedes. De hecho ya lo hacemos con muchas visitas que vienen a la asociación a ver el trabajo que hace. Yo digo que la Asociación Víctima del Terrorismo no es una asociación, es una institución con 41 años, con 14 trabajadores, con 14 delegaciones por toda la geografía nacional, y creo que eso es algo que hay que poner en valor. Los mejores profesionales, ya digo, hemos formado a psicólogos especializados en terrorismo. A su vez, nuestros psicólogos forman a colegios de psicólogos de toda España que vamos a derivar a nuestras víctimas del resto de la geografía nacional para que sean atendidas con el mejor sistema y el mejor seguimiento a lo largo de los años, porque desgraciadamente, y aquí lo sufrimos en España, a muchos terroristas no se les puede juzgar porque sus delitos han prescrito, pero ustedes lo saben, el dolor de la víctima no prescribe nunca. Y eso es algo que nos va a acompañar toda la vida, y por eso hay que dar esa atención psicológica y de calidad a la víctima del terrorismo. Aquí en España, pese a que hay muchas víctimas, todavía tenemos que seguir dando ayudas sociales a las víctimas con cheque para alimentos de primera necesidad, porque desgraciadamente las víctimas no llegan a final de mes. Desgraciadamente, y ustedes lo saben, las familias quedan desestructuradas, quedan rotas. Y bueno, pues en el ámbito laboral también tienen muchos problemas para encontrar trabajo después de un atentado terrorista, con lo cual también los formamos para poderlos reinsertar en el mercado laboral tan difícil en estos momentos, ¿no? Y ya digo que hemos trabajado mucho en las diferentes leyes autonómicas. En España ya hay 10 leyes autonómicas desarrolladas donde hemos colaborado muy activamente desde la VT. Estamos trabajando en otras 3 leyes autonómicas que también serán una realidad en breve, porque nuestra experiencia nos lleva a complementar esas leyes nacionales que siempre tienen cadencias, a las que siempre hemos intentado hacer modificaciones, pero los diferentes gobiernos, por unas razones u otras, no las llevan a cabo, y las intentamos paliar con leyes autonómicas. Por ejemplo, les voy a poner un caso: la Ley 29/2011 marca que tiene que haber un reglamento para después de un atentado terrorista, un plan de acción después de un atentado terrorista, y todavía no se está llevando a cabo en España, y sí se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid. Hemos conseguido que con una ley autonómica paliar algo que el Estado, pues a día de hoy, todavía sigue sin hacer. Para nosotros es muy importante el relato, y el relato no solo que damos nosotros, sino que dan las víctimas del terrorismo en primera persona. Desde hace años, desde el año 2012, empezamos con un programa de testimonio de víctimas del terrorismo en primera persona, que lo que hace es que todo coordinado y dirigido por un psicólogo. Para nosotros es muy importante la víctima del terrorismo, y ¿qué hacemos? Que sea el psicólogo el que haga la entrevista y lleve a la víctima
por algo que le pueda venir bien, no que sirva para que le genere más dolor, como habíamos visto películas anteriores donde se metía el dedo en la llaga de la víctima, porque cuanto más sufriera la víctima delante de la cámara, parecía que más llegaba a la gente. No, para nosotros lo importante y el foco, como víctimas del terrorismo que somos, es la víctima del terrorismo, y lo que hay que intentar salvaguardar es que esté bien la víctima del terrorismo. Ya digo, podría pegarme 2 mañanas explicando todo lo que es lo de la asociación, pero bueno, no ha lugar, y era una intervención breve y creo que me he cedido un poco. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel Folguera, esta parte del debate que ha suscitado la intervención de Eulogia. Bueno, yo lo primero que quiero empezar es diciendo que en España, en Europa, no ha habido una guerra, ha habido 2 bandos. No ha habido 2 bandos, como ellos nos quieren vender, sino que ha habido unos terroristas que han puesto las pistolas y las bombas y unas víctimas que hemos puesto las nucas, que nos han matado sistemáticamente. Con lo cual aquí no podemos hablar de paz. Aquí no podemos hablar de paz porque nunca ha habido una guerra, sino que, ya digo, nos han matado y nosotros lo único que hemos hecho es aguantar. No nos hemos cogido la justicia por nuestra mano, muy importante, si no, esto hubiese acabado de otra manera, si hubiese acabado como una guerra. Entonces yo, cuando alguien dice mis víctimas del otro bando, que aquí no ha habido solamente, ha habido un bando, y ha sido el de los asesinos que nos han matado sistemáticamente. Eso para empezar. Por eso es tan importante que las asociaciones de víctimas lo tengamos claro, ¿no? Tengamos claro eso y lo sepamos transmitir a los ciudadanos, y que hoy en día, ya digo, o sea, aquí en España es que vamos por delante, desgraciadamente, porque llevamos muchos años de terrorismo. Entonces yo les pregunto a mis compañeros de mesa qué pensarían si vieran dentro de unos años lo que está ocurriendo aquí en España, que los terroristas que nos han matado sistemáticamente, que no condenan el terrorismo, hoy están formando gobiernos, están tomando decisiones en este país. Es tremendo, o sea, lo que está ocurriendo. Y encima, cuando salen de las cárceles, después de ser condenados a 1000, 2000 años de prisión, son recibidos en sus pueblos como auténticos héroes, con la total desidia de los diferentes gobiernos, con la humillación y el trauma y esa vuelta a la revictimización que sufrimos las víctimas del terrorismo 20, 30, 40, incluso 50 años después. Eso es lo que hay que tener muy claro, y ya digo, yo cada vez que oigo la palabra paz, es algo que desde el País Vasco, desde el Gobierno vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca, nos han intentado vender ese lenguaje de paz, de conflicto. Aquí no ha habido ningún conflicto y, desgraciadamente, lo único que pedimos las víctimas es justicia, justicia con mayúsculas. Y si las leyes están que tienen que cumplir 20 años, que cumplan 20 años, ni un día más, pero tampoco un día menos. Y para eso vamos a seguir luchando desde la asociación, ya digo, una asociación que antes no he dicho, sin ánimo de lucro, apolítica, y que, bueno, todo el mundo tiene cabida, porque somos una asociación que todo el mundo tiene cabida, que representamos a víctimas de más de 20 grupos terroristas que han actuado en España, 20 grupos terroristas, y ya digo que es una lucha que vamos a llevar, pero una lucha, ya digo, en los tribunales de justicia y haciendo cumplir la ley, pero la ley con mayúsculas. Yo creo que sería fantástico que hubiera un reglamento, una ley internacional, pero yo voy a ser muy claro y muy sincero. Después de 14 años en primera línea en el mundo de las víctimas del terrorismo, esto me parece una utopía y es algo que no va a suceder nunca. Yo no lo veré. Sería fantástico, pero no va a ser así. No va a ser así porque si eso queremos que ocurra, lo tenemos que hacer los que estamos aquí sentados. No las diferentes organizaciones políticas. Me consta que hay una red europea, que hay diferentes leyes que se intentan hacer en Europa, y es complicado porque al final, si no cuentas con las víctimas del terrorismo, es muy difícil. Y ya digo, como asociación mayoritaria, la primera del mundo, muy poco cuentan con nosotros. Los diferentes gobiernos son los que llevan la voz cantante en este tema, tanto con la ONU, tanto con Europa, con lo cual, pues cuando eres políticamente incorrecto, y yo no tengo que ser políticamente correcto, sino que únicamente soy víctima del terrorismo, pues muchas veces lo que dicen no interesa. Y si no interesa, no te llevan a un congreso internacional, no te dan voz y eres totalmente ninguneado y victimizado una vez más por los diferentes estamentos, ¿no? Con lo cual, ahí lo dejo. Creo que si queremos que haya un estatuto, una ley internacional,
nosotros, los que estamos aquí, los representantes de las víctimas del terrorismo a nivel europeo y a nivel mundial, somos lo que lo tenemos que hacer. Para hacer diferentes congresos, y yo ahí, Regina, que te estoy mirando, mando el tema, se habla mucho de San Pablo CEU, que ha sido la que ha organizado estos congresos. Al final, para que nosotros podamos hacer estos congresos, que contamos con subvenciones que tenemos que justificar y que muchas veces cuando hacen los proyectos, y me consta que mis trabajadores se dejan la vida para hacer proyectos, para hacer este tipo de congresos internacionales, es imposible. Y para hacer este tipo de congresos hace falta dinero. Para llenar los diferentes foros de ciudadanos hace falta dinero, hay que darle difusión. Los periodistas hacéis una labor importantísima, pero cada vez sois menos los que estáis al lado de las víctimas del terrorismo y nos cuesta más que nos deis voz de los medios de comunicación, y sin el escaparate de los medios de comunicación, sin escucharnos los ciudadanos, es muy difícil su apoyo y muy difícil que lleguemos a leyes internacionales sin ese apoyo ciudadano, que sepan lo que estamos sufriendo las víctimas del terrorismo a día de hoy todavía. Gracias. Gracias. Pues